al gobierno saliente que desista de cualquier nombramiento o contrato de última hora, dijo el presidente electo Daniel Noboa tras la gestión del gobierno saliente de Guillermo Lasso en el Consejo de Participación para nombrar a última hora a un nuevo superintendente de protección de datos. ¿Cuál es el trasfondo en designar al superintendente de datos a puertas de dejar el gobierno? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Carlos Solínez, abogado y experto en telecomunicaciones. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por estar con nosotros. Hola, Gisela, un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia y un feliz cumpleaños a la radio FM Mundo, que cumplió 18 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuéntenos, Juan Carlos, ¿por qué considera usted que el gobierno actual esperó hasta el último momento para enviar la terna para designar al superintendente de protección de datos? Bueno, yo creo que este descuido, Gisela, se enmarca en una tónica general que ha habido en el sector de telecomunicaciones y de tecnología. Un descuido, un rezago total, una despreocupación. Tan es así, por ejemplo, que la renegociación con las celulares también se vio truncada porque el gobierno no estaba listo para negociar y los contratos han tenido que ser prorrogados. Lo propio ha pasado con este tema tan importante para el país, que tuvimos que esperar más de 20 años para tener una legislación de protección de datos. Esto fue impulsado en el gobierno de Lenín Moreno. La Asamblea Nacional de esa época aprobó la ley en mayo de 2021. Y el gobierno de Guillermo Lasso tenía las dos únicas tareas importantísimas, por cierto, de dictar el reglamento a la ley para hacer plenamente aplicable su contenido y sus artículos, y iniciar el proceso de designación del superintendente de protección de datos. Pero antes de enviar la terna, debía expedir el reglamento, ¿no? Entiendo que ese sería el orden lógico, ¿no? Porque el reglamento... ¿Y por qué no lo hizo en 2 años? ¿Perdón? ¿Por qué no lo hizo en 2 años? Pues esa es la pregunta. 2 años y medio, Gisela. 2 años y medio. Es decir, hubo un descuido y una poca atención a un tema que hoy en día es vital, porque afecta no solamente a todos los ciudadanos, sino a todas las instancias de la sociedad, a la economía, a la industria, al comercio, al Estado mismo que maneja tantos datos personales. Parecería que no le interesaba al gobierno que esa ley se aplique como estaba previsto desde que fue aprobada en el 2021, y por tanto no dictó el reglamento ni tampoco mandó ternas. Recién en mayo de este año, es decir, cuando se cumplió el periodo de gracia, porque había 2 años, Gisela, para que el régimen sancionatorio se aplique. Es decir, eran 2 años de gracia para que todas las empresas, tanto públicas como privadas, puedan hacer los ajustes internos para cumplir con la normativa de la ley de protección de datos. Entonces, estos 2 años de gracia expiraron en mayo de este año, en mayo de 2023. Y ni siquiera por eso se dictó el reglamento. Y recién ahí, en mayo, mandan una terna que habrá que investigar por qué sospechosamente el Consejo de Participación no dio ningún trámite. Esa es otra pregunta que le iba a hacer. Pero también ya enviaron un reglamento, ¿no? La semana pasada, entiendo, debido a estas críticas justamente que se les hizo. Primero tenían que enviar el reglamento, luego la terna. Y tuvieron 2 años y medio para ello y no lo hacen sino días antes de dejar el gobierno. Ahora, ese reglamento a última hora, ¿usted lo ha revisado? ¿Ha tenido la oportunidad de verlo? Sí, tiene graves falencias técnicas. Como tú sabes, Gisela, el reglamento y la ley de protección de datos es una ley sumamente técnica. Es decir, hay conceptos y aplicaciones muy específicas, y creo que el reglamento era la oportunidad para clarificar algunos temas que no lo hace adecuadamente el reglamento expedido, y sobre todo que fue expedido al apuro justamente porque se hicieron críticas de cómo es posible que se mande una terna para la superintendencia de control de protección de datos y no haya el reglamento a la ley. ¿Y por qué el Consejo de Participación no publicó la terna ni inició el proceso de selección? Es una de las preguntas que hay que hacerle al Consejo de Participación, porque, oh sorpresa, ayer, cuando se produce este impasse entre el presidente entrante y el presidente saliente, cuando el presidente electo, Daniel Noboa,
le dice que se abstenga de celebrar contratos y designaciones a última hora, y se refiere específicamente al tema de la Superintendencia de Protección de Datos. El presidente Lasso le contesta que él gobernará hasta el último día, que es un tema que ya lo vienen trabajando desde mayo. Claro, no lo vienen trabajando. Se presentó la terna en mayo, la primera terna, pero inmediatamente, a los pocos minutos, sale la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a decir que ellos van a continuar con el proceso y que es su obligación. Y entonces como que pone ya a consideración pública la terna, cuando pudo haberlo hecho hace mucho tiempo atrás y no lo habían hecho. Y la terna, entiendo, estaba encabezada por la ministra de Telecomunicaciones, ¿no? Viviana Maíno. Ambas ternas encabezadas por una ministra. ¿Y esta ministra tiene formación en este ámbito? Ninguna que se conozca, ni siquiera creo que en su hoja de vida puede alegar o argumentar formación específica en protección de datos. Como sabes, Gisela, la protección de datos es ya inclusive materia de especializaciones y maestrías específicas. Es decir, ya no es una materia más o parte del estudio de la tecnología y el derecho, sino que es específicamente protección de datos por ser altamente técnica y tener una serie de aristas complicadas. Ahora, entonces, Juan Carlos, para ir avanzando, explíquenos qué regula la Superintendencia de Protección de Datos. Bueno, la Superintendencia, en primer lugar, aplica la ley y su reglamento. En la ley y en el reglamento hay una serie de obligaciones que deben cumplir tanto empresas públicas como privadas y todos aquellos que utilicen o traten datos personales. De allí que la Superintendencia va a tener dos funciones. Una, la de hacer la regulación secundaria. Al ser un tema técnico, puede haber detalles respecto a estándares, respecto a aplicaciones o a funciones de las personas encargadas del tratamiento de los datos. Entonces, por un lado, está a cargo de la regulación secundaria y por otro lado está a cargo del control, es decir, del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Y por ejemplo, tiene control entonces o regula los datos que maneja el sistema financiero, por decir. Es uno de los más importantes, efectivamente. Y además también entiendo que los datos sobre la cobranza de los servicios financieros, específicamente. Por supuesto. El sector financiero incluyense bancos, empresas de seguro, las empresas de cobranzas también son usuarios intensivos de datos personales. ¿No? El público verá, quienes nos escuchan, habrán vivido algún momento que les llamen a su casa, a su domicilio, a su trabajo, que inclusive hablen con personas ajenas al deudor. Y claro, todo eso es parte de esta información que no ha estado regulada. O a veces le llaman a hacer ofertas y usted no sabe cómo consiguieron sus datos. Entonces, todo esto tiene que ser controlado por la Superintendencia. No solamente cuando haya vulneraciones a los datos personales, sino inclusive de manera preventiva para controlar que las organizaciones, tanto públicas como privadas, tengan los ajustes internos necesarios para poder manejar los datos adecuadamente. Entonces, ¿usted considera o sigue considerando que es un descuido del gobierno actual el dejarlo para última hora, apenas días antes de dejar el gobierno esta nominación, que esté de primera en la terna la su ministra de Telecomunicaciones, qué hay detrás de eso? ¿Un descuido nada más? Siendo inocentes y siendo, sin pensar mal, podríamos hablar de un descuido injustificable por la importancia que tiene el dato, pero más allá de eso podría haber otro tipo de cálculos, sobre todo por la forma como se lo ha hecho, por insistir en que encabece la terna una ministra que no ha cumplido adecuadamente con su trabajo por la poca formación que tiene en las áreas que ha manejado y que por otro lado desconoce el tema específico de la protección de datos. Entonces, el insistir al final del gobierno, el presionar para que el Consejo de Participación Ciudadana se apure en este proceso, me parece que es bastante sospechoso. Y así lo he expresado yo públicamente. Juan Carlos, termine. Sí, no, pero digo, en el mejor de los casos ha sido
un descuido y me parece que también una indelicadeza con el gobierno entrante. Juan Carlos, antes de despedir, me gustaría preguntarle algo. Usted ha sido muy, muy cercano al secretario de la Administración Pública actual, a Sebastián Corral. ¿Qué opina de las declaraciones que dio hoy con el periodista Carlos Vera, ratificando que nos están dejando un país mejor de lo que lo recibieron? Bueno, yo pienso que ese discurso que lo está manejando el presidente de la República y todos sus funcionarios, supongo yo que por disposiciones comunicacionales, no refleja ni se compadece con la real situación del país que estamos viviendo todos los ecuatorianos, de todos los estratos socioeconómicos. Es decir, ha habido un desgobierno absoluto, que si bien se pueden reconocer ciertos méritos específicos, porque pienso que todos los gobiernos tienen algo rescatable, la tónica ha sido de una absoluta falta de, por un lado, liderazgo, por otro lado, de ejecutorias, falta de personal o de equipo calificado que pueda manejar las distintas áreas técnicas del Estado, el manejo de la seguridad, el manejo de los recursos energéticos, el manejo de la tecnología y las telecomunicaciones, el manejo de las políticas laborales, no han sido manejados por personas que tengan preparación en el campo. De allí que no se puede justificar ni escudar esta inoperancia y ineficiencia de este gobierno con el bloqueo político que puede haber habido, con los intentos desestabilizadores que tanto se quejó el gobierno saliente, sino que pienso que ha sido fruto de sus propios errores, de sus propias improvisaciones, de su propia falta de consolidar un equipo competente. Con eso me quedo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Juan Carlos Solines, abogado y experto en telecomunicaciones. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.